Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio de termoquímica donde me están diciendo que calculo una entalpía de formación del monóxido de carbono. Es decir, es bueno que sepáis cuál sería la reacción, ¿no? La reacción sería, si yo quiero formar monóxido de carbono, ¿por qué está formado? Está formado por carbono y por oxígeno. Lo tengo que poner en su forma natural, es decir, el carbono, que sería en estado sólido, que sería grafito, más el oxígeno. El oxígeno siempre es 1,2 y es un gas, me da monóxido de carbono. Esto tengo que ajustarlo. Ya sabéis que como me están preguntando del monóxido, vamos a intentar no poner aquí un 2, porque si yo pongo aquí un 2 y aquí pongo un 2 estaría ajustada, pero entonces voy a calcular la entalpía de 2 moles de monóxido de carbono. Por lo tanto, lo que haré es que aquí tengo un carbono, aquí tengo un oxígeno y yo quiero un oxígeno. En este caso sí sería más interesante trabajar con fracciones. Ahora mismo ya estaría ajustada. Muy bien, pues de aquí me están preguntando la entalpía de formación del monóxido de carbono. Muy bien, ¿de dónde la voy a calcular? Como no me están diciendo cuánto valen las entalpías, es decir, no lo sé, porque ya sabéis que valen cero, tanto esta como esta. Es decir, si quiero la entalpía de formación del oxígeno y quiero la entalpía de formación del carbono. Así que necesito otras reacciones químicas para poder llegar a esta, manipulándolas para que sumándolas, restándolas, multiplicándolas, lo que fuere, llegara a algo así. Y eso es lo que es la ley de Hess. Para eso me están dando dos reacciones químicas. La primera que me dan, me dicen que es la combustión del grafito. Pues vamos a quemar grafito. Vale, si yo quiero quemar grafito, vamos a quemarlo aquí. Quiero grafito, tengo carbono sólido, le voy a sumar oxígeno y muchos de vosotros ya tenéis la tendencia a poner dióxido de carbono, porque cuando quemáis algo siempre me da dióxido de carbono y me queréis poner agua, pero fijaros que en este caso en la combustión, realmente esto debería llamarse más una oxidación, ¿no? En la combustión, si aquí no tengo hidrógeno, aquí no me puede aparecer agua, porque si aquí aparece hidrógeno en algún sitio tiene que estar en los reactivos, y puesto que no está, esta sería la reacción de combustión, simplemente sería esta. ¿Y cuánto vale la reacción de combustión del grafito? Pues me dice que vale menos 393 kilojulios. Es decir, es una reacción exotérmica. Se desprende calor, como en casi todas las combustiones. Bien, la segunda que tengo, me van a decir, dice, ahora quiero quemar monóxido de carbono. Pone aquí, quiero quemar monóxido de carbono. Pues hago exactamente lo mismo. Cojo el monóxido de carbono y vamos a quemarlo. O2, volvemos a tener la misma circunstancia de antes. No me puede aparecer aquí agua porque aquí no tengo hidrógeno. Entonces me aparecerá dióxido de carbono. Pues yo pondré dióxido de carbono. Pero yo al poner aquí dióxido de carbono, si os dais cuenta el detalle, no me interesa poner aquí un 2, o sea, perdón, si aquí tengo un 1, 2 o 2, C, aquí tengo un oxígeno más, ¿no? No me interesa manipular estos dos. Aquí tendría que poner un medio, ya tendría 3 oxígenos, pero aquí un medio un poco lío, ¿no? Yo creo que lo más sencillo es decir, yo tengo aquí un oxígeno, aquí necesito que haya un oxígeno para que me dé O2, porque carbono tengo 1 y tengo 1. Pues 1 más 1, aquí tiene que haber un 1. Pues para que haya un 1, ¿qué pondré? Pues un medio. Ya tengo un 1. Y así ya estaría ajustada. Porque recordar que si aquí pongo un 2, el dato que me están dando me lo dan para el monóxido, igual que para el grafito. Entonces tendría que multiplicar esto por 2 o por 3 o por el factor de estequiométrico que tenga aquí. Entonces lo ideal es dejarlo solo. Así que aquí tengo que la combustión del monóxido de carbono será igual, y me dice que son menos 283 kilojulios partido mol, igual que antes, partido mol. Muy importante. Muy bien. Y ahora, ¿qué manipulación tengo que hacer entre estas dos reacciones químicas para obtener esta? La ley de Hess me dice que es la misma manipulación que le voy a tener que hacer a las entalpías y voy a obtener de esa manera la entalpía de formación. Mirad, esta la vamos a poner, ya sé que pone de C, pero voy a poner un 1 y un 2 para que sea más sencillo. Y ahora, pues, si os dais cuenta, si yo lo que quiero es tener aquí un CO, ¿dónde está aquí el CO? Yo no veo el CO por ningún sitio. Aquí tenemos el CO. Luego este CO me interesa que esté en el otro miembro. Como me interesa que esté en el otro miembro, el primer cambio que voy a dar es girar justamente esta ecuación. Vamos a ponerla. Lo voy a poner aquí debajo. Sería CO2, me va a dar ahora CO más un medio de O2. Y aquí la entalpía, ¿cuánto sería? La entalpía sería igual, voy a llamar esta 2, sería igual a menos la entalpía del H2C, es decir, 283
kilojulios partido por mol. Y vamos a ver la otra. ¿Veis? Como le he dado la vuelta, pues a esto le doy la vuelta. Ahora está positivo. Estaba negativo y ahora está positivo. Y ahora, fijaos, ya tengo mi CO, lo tengo en el otro miembro. Y ahora necesito tener aquí una C y necesito tener 1, 2. Anda, pues lo tengo aquí. ¿Lo veis aquí que lo tengo? Tengo mi C y tengo mi O2. Pues eso es lo que voy a poner aquí. Directamente lo dejo. Sería C más O2, que me da CO2. Y la entalpía, vamos a llamar H1, va a ser igual a menos, no la he manipulado, menos 393 kilojulios partido por mol. Entonces, si yo ahora lo sumo, observad lo que se obtiene. Al sumarlo, esto sería como una ecuación algebraica, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí tengo un CO2 y aquí tengo un CO2, ¿lo veis? Como tengo CO2 en los dos miembros, puedo tacharlo. Tacho y tacho. Por otro lado, me va a quedar que tengo un C. Y ahora, fijaos aquí, aquí tengo un medio de O2 y aquí tengo un O2. Si este pasa al otro miembro, sería 1 menos un medio, sería un medio. Luego sería más un medio de O2. Y esto me daría, lo único que me queda en el otro miembro, que sería CO. Y si os dais cuenta, es la expresión que tengo arriba. Entonces, esta sí sería la entalpía de formación, y la entalpía de formación del CO, ¿a quién sería igual? La manipulación que ha sido es a 283, las estoy sumando, pues 283 menos 393. Y si hago esto me va a dar menos 110 kilojulios partido por mol. Y esta sería la entalpía de formación del monóxido de carbono. Como veis, una reacción exotérmica. Muy bien. Pasemos entonces ahora a la parte 2,2. Esta sería el 2,1 y nos vamos ahora al 2,2. Si nos vamos al 2,2, me dice, oye, ya este dato lo conozco. Me dice, se hace reaccionar a presión constante 140 gramos de monóxido de carbono, ¿vale? Con oxígeno. Dice, ¡hala! ¿Qué estoy haciendo? Fijaros, monóxido de carbono con oxígeno en exceso para formar CO2 gaseoso. ¿Qué cantidad de calor en kilocalorías se desprenderá en esta reacción? Pues lo primero que tenéis que daros cuenta es que es este del calor a presión constante. El calor a presión constante es justamente la definición de la entalpía. La entalpía, todas estas entalpías son calores que se están midiendo a presión constante. Es decir, yo estoy en el laboratorio, tengo una olla abierta o un dispositivo abierto y donde quemo algo. Como está abierto se encuentra la presión atmosférica. Es decir, se realiza todo a la misma presión. Bueno, eso se llama, el calor a presión constante se llama entalpía. ¿De acuerdo? Bien, como me están pidiendo que lo haga para quemar monóxido de carbono con oxígeno, esa reacción ya me la están dando. Fijaros, la tenéis aquí. Monóxido de carbono más oxígeno me da CO2, que es lo que me están diciendo, para formar CO2. Aquí lo tenéis. Y aquí tengo la entalpía, es decir, la energía a presión constante que ocurre en esta reacción, que me dice que es menos 283. Fijaros el detalle. Kilojulios partido por mol. Luego está como un poquito cantado, ¿no? Es decir, lo que yo necesito saber, esos 140 gramos de monóxido de carbono serán mi dato. Entonces yo parto del dato, 140 gramos de monóxido de carbono. Fijaos que yo me estoy mirando en esta reacción química. Entonces, pero yo lo que necesito saber es cuántos moles hay aquí. Claro, porque son reacciones de moles, para que luego cuando yo multiplique por mol se me vaya. Pues entonces vamos a calcular. Aquí pondría ahora gramos de monóxido de carbono y aquí mol de monóxido de carbono. ¿Qué relación existe entre ellos? Pues lo miro. 1 sería 28, 12 más 16. Y ahora mismo ya yo podría ahora, tacho aquí y tacho aquí. Ya tengo los moles de monóxido de carbono, pero yo realmente yo lo que estoy quemando es, lo que yo estoy obteniendo es dióxido de carbono. Como es dióxido de carbono, pues raya. Vamos a ver la relación que existe entre mol de CO y mol de CO2. Me voy a mi reacción química y me doy cuenta que es relación de 1 a 1. Como es la reacción de 1 a 1, pues tengo un mol. Y yo sigo tachando aquí y aquí. Ya tengo moles de dióxido de carbono. Pero yo sé que cuando yo quemo y formo dióxido de carbono, está lo que yo encuentro. Aparece, ¿veis? Del dióxido de carbono. Cuando yo se va a formar el dióxido de carbono, digamos, no lo veis como una combustión. Fijaros, esto va a ser como voy a formar dióxido de carbono. Pues al formar dióxido de carbono, lo que yo tengo que hacer es poner aquí y digo, oye, si yo tengo por cada mol
de dióxido de carbono que se me va a formar en esa combustión, ¿cuántos kilojulios obtengo? ¿Lo veis? Sería menos 283 kilojulios. ¿Des cuenta el detalle lo que significa entonces esto? Cuando yo quemo esto con esto, se forma esto. Si yo tengo por cada mol, se obtiene esto, ¿veis? 1 me da esto, 1 me da esto. Y ahora lo que tengo que hacer es tacho y tacho, ya tengo los kilojulios. Y ahora, simplemente como me lo están pidiendo en kilocalorías, lo que tengo que hacer es pasar a kilocalorías. Pero es muy sencillito, ¿no? Porque entonces sería raya, y yo sé que un kilojulio, ¿cuántas kilocalorías son? Serían 0,24 kilocalorías. Claro, el detalle, ¿de dónde lo estoy sacando? Vosotros sabéis que un julio son 0,24 calorías. Pues un kilojulio, si multiplico aquí por 1000, aquí multiplicaré por 1000. Un kilojulio serán 0,24 kilocalorías. Normalmente las kilocalorías se suele poner con CAL mayúscula. Se suele poner así, si lo veis en algún alimento. Eso significa kilocalorías. Pero bueno, yo voy a respetar la K de kilo y lo voy a poner aquí como kilocalorías. Y si yo realizo toda esta operación, me va a dar menos 339,6, que ahora ya kilocalorías. Eso sería la cantidad de calor a presión constante que se va a desprender si yo parto de 140 gramos de monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Pero bien, ¿eso qué significa? Pues es mejor ponerlo, ¿no? Decir, pues, tener en cuenta que porque me dice, ¿cuánto se desprende? Pues se desprende, ya sé que tiene que ser negativo, ya le quito el signo, 339,6 kilocalorías. Queda claro este detalle, ¿no? A mí me están pidiendo que cuánto se desprende, y esto significa que se desprende esta cantidad. Entonces, se desprende, por eso le quito el signo, ¿vale? 339,6. Eso es lo que significa esto, que se desprende. Es exotérmica. Pasamos al apartado último, el apartado 2.3. Para este último apartado, fijaos que me dice, mira, no me vas a dar datos, suponlo tú, y me dice que razone un poquito para qué tipo de temperaturas la reacción de formación del CO2 será espontánea. Y tengo la reacción de formación del CO2, vamos a buscarla. Recordad que solamente tengo tres reacciones, que ¿cuáles son? Teníamos esta y esta. Fijaros que aquí se está formando CO2. Aquí también se forma CO2, pero a partir de una combustión, ¿lo veis? Y esta sería la reacción de formación del CO2. Tendría esta de aquí. Pues entonces, para esa reacción, que la voy a copiar de nuevo, sería, oye, yo tengo carbono más O2 y se forma CO2. Pues yo sé que para que una reacción sea espontánea, no es la entalpía. Recordad que hay otra cantidad que se llama la entropía y no es la temperatura, sino se ligan todas ellas, que es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs me dice que esto es incremento de H menos T incremento de S. Entonces yo sé que si el incremento de G es menor que 0, la reacción es espontánea. ¿Vale? Si el incremento de G es mayor que 0, es no espontánea. ¿Vale? Luego a mí lo que me están pidiendo es que calcule la G y vea cuándo puede ser mayor o menor que 0. A veces no podría hacerlo, depende. Vamos a ver en este caso en particular. Fijaos que yo para el incremento de G tengo dos variables. Uno que va a ser el incremento de H, que sería este de aquí. ¡Hala! Genial, es negativo. Esto ya me está ayudando, ¿no? Es decir, yo voy a poner que el incremento de G será igual a menos 393 kilojulios. Si lo hago por mol, imaginaos que dispongo de un mol, ¿no? ¿Vale? Entonces, menos 393 kilojulios. Y ahora sería menos la temperatura por el incremento de S. Oye, ¿y qué pasa con la entropía? Es decir, la entropía, si fuera positiva, sería pues genial, ¿no? Porque si fuera positiva esto por esto, la temperatura, como es Kelvin, siempre es positivo, ya es negativo y siempre sería entonces menor que 0. Pero el problema lo tendré si la entropía fuera menor que 0. Si la entropía es menor que 0, entonces esta cantidad sería positiva, esta sería negativa y veré un rango de temperatura para lo cual sería espontánea y un rango para la cual no sería espontánea. Vamos a ver el incremento de S. ¿Cómo lo puedo calcular? No me dan el dato. Si me dieran el dato, pues sería muy fácil calcular. Serían productos menos reactivos. Pero si yo me fijo en la reacción química, dice, mira, yo parto de dos cosas y llego a una sola cosa. Pregunta, ¿la entropía está relacionada con el orden? Es decir, aquí tengo más desorden y aquí tengo menos desorden. Y el incremento de entalpía, voy a poner aquí,
el incremento de S, ¿cómo será? Fijaos, es final menos inicial. Como es final menos inicial, aquí tengo menos entropía porque hay más orden y aquí tengo más entropía porque hay más desorden. Tengo dos partículas que se convierten en una. O sea, es decir, se acaban, aquí está más ordenado que aquí, que está más desordenado. Por lo tanto, al restar esto menos esto, me va a quedar seguramente que el incremento de entropía será, fijaros, menor que 0. Porque si la entropía de este menos la de este. Como este es más grande que la de este, me va a quedar menor que 0. Si me queda menor que 0, oye, que igual, más o menos. Estamos viendo que lo normal es que me quede menor que 0. Si esto es menor que 0, menos por menos, más. Luego, anda, existirá un rango de temperaturas para lo cual sería espontánea. Lo que haríamos sería, para un incremento de G cuando vale 0, que digamos sería el límite, entonces tengo que la temperatura sería igual, observar el detalle, sería 393, lo estoy pasando al otro miembro, dividido por ese incremento de S que no sé exactamente cuánto va. Es decir, esta sería la temperatura límite. Para temperatura más pequeña que esta, la reacción sería espontánea, porque este número le gana a este. Como este es positivo y este es negativo, este número es más negativo, por lo tanto, incremento de G sería espontánea. Y si la T es mayor que este número de aquí, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este número, que era el positivo, es más grande que este de aquí, en valor absoluto. Por lo tanto, el incremento de G sería no espontánea. ¿De acuerdo? Vale, aquí poco más podemos hacer, así que lo dejamos así y nada más. Era únicamente para ver de forma teórica y que os deis cuenta cómo es el incremento de G, quien habla de la espontaneidad, y a veces necesito datos para saber exactamente cómo vale. Pero ya me doy cuenta que para temperaturas bajas pasa una cosa y para temperaturas muy altas pasaría otra. Y con esto pues quedaría terminado el ejercicio. Nada más. Un saludo.